podemos encontrarnos ante dos situaciones que parecen antagónicas, pero las dos acontecen, ¿eh? En algunas personas lo de santiguarse pues puede ser, tiene el riesgo de ser una rutina desvalorizada, que es un garabato. Uno hace un garabato así rápidamente sin darse cuenta de lo que está haciendo. Para algunos tiene el riesgo de ser una rutina desvalorizada, y para otros, yo diría que la mayoría, es una auténtica novedad a descubrir, porque nunca han conocido qué es eso de santiguarse, o si lo conocieron están absolutamente olvidados de ello, ¿no? O sea, nos encontramos al mismo tiempo en una sociedad poscristiana en la que todavía algunos lo viven como una rutina desvalorizada, y muchos, la mayoría, como una novedad a descubrir. Entonces, estas 6 razones para santiguarse que voy a dar, yo creo que sirven para los unos y para los otros, ¿eh? Para los que no han descubierto nunca, ¿no?, qué es eso de santiguarse, y para los que lo hacen y no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿eh? Yo, que soy de los que estudié aquel catecismo de preguntas y respuestas, ¿os acordáis? Ese que tenía en la portada esa imagen de ese dibujo de la barca de los apóstoles, ¿no? Bueno, pues me acuerdo perfectamente de cómo comenzaba el catecismo. ¿Eres cristiano? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. ¿Cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano? La Santa Cruz es la señal del cristiano porque en ella murió Jesucristo para redimir a los hombres. Seguro que muchos de los oyentes han ido recitando, ¿no?, al unísono conmigo estas preguntas primeras de aquel catecismo que aprendimos, ¿no? Estoy seguro que muchos las habéis parafraseado perfectamente, porque las cosas que se aprenden bien quedan grabadas en nuestro corazón. A ver, yo lo que quiero decir con esta explicación que os voy a dar es que la señal de la cruz no es solamente una tradición, ni siquiera solamente es un gesto piadoso, es una oración poderosa, es un sacramental de la Iglesia. Hacer la señal de la cruz es una oración poderosa, un sacramental de la Iglesia. Entonces, bueno, pues ahí, a la luz de las Escrituras y a la luz de los santos padres, de las enseñanzas de los santos padres, se pueden sintetizar pues distintos, ¿no?, a modo de catequesis, distintos puntos. Aquí vamos a dar seis razones para santiguarse bien. Yo recuerdo en mis tiempos de seminarista haber leído un libro que me hizo un bien tremendo, ¿no?, uno de los libros que más bien me ha hecho en mi vida, Sacramentos y culto según los santos padres, que era de un cardenal, del cardenal Danielou. Aquel libro me hizo un bien inmenso, porque es que era un análisis de cómo era la liturgia de los primeros siglos de la Iglesia, de los santos, de los padres de la Iglesia, ¿no? Bueno, sirviéndome de muchas cosas que allí pude leer, vamos a hacer esta mini catequesis, ¿no? A ver, 6 razones para santiguarse. La primera, a ver, santiguarse es un mini credo. Es un mini credo. Sabéis que tenemos 2 credos, ¿no? El credo niceno, constantinopolitano, que le llamamos el credo largo, y luego está el credo corto, que es el credo apostólico. Generalmente en la misa de los domingos solemos rezar el credo apostólico, el más breve, pero a veces en las solemnidades se reza el credo niceno, que es el más largo. Bueno, pues digamos que santiguarse es como un mini credo. Es como una forma abreviada del credo breve, del credo de los apóstoles. Nos llevamos la mano a la frente, al pecho y a los hombros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en algunas culturas también se llevan a los labios al final, ¿no? Al hacer esto, declaramos nuestra fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. O sea, es decir, es hacer un recordatorio de que nuestra fe es trinitaria. Creemos en el Padre Creador, creemos en el Hijo Redentor y creemos en el Espíritu Santo Santificador.
Y en eso se resume todo, oye. Ahí está todo dicho. El Padre crea, el Hijo redime, el Espíritu Santo santifica, las tres personas actúan al unísono. Es como si santiguándonos, hacemos esta confesión de fe, de que somos conscientes de que vivimos en la Trinidad, vivimos de la Trinidad y vivimos en la Trinidad y vivimos para la Trinidad, ¿no? O sea, somos conscientes de que vivimos en la presencia de Dios. Entonces, vivo en presencia de Dios y estoy plenamente abierto a su intervención, O sea, no es creer como si fuese un capítulo aparte de mi vida. No, yo vivo en Dios, vivo empapado en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y eso es lo que significa santiguarse. Estamos envueltos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es una confesión de fe en la presencia de Dios, en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mini credo. Y hay, por lo tanto, la primera razón para santiguarse. La segunda es una renovación del bautismo. Sabéis que como en el momento del bautismo se dice yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo fundamental, ¿no? Es el sacramento puerta. Es el sacramento puerta de la Iglesia. Por el bautismo entramos, es la puerta por la que entramos a la vida en Cristo. Nosotros, por cierto, hoy en día pues buscamos, para intentar renovar nuestra fe, buscamos experiencias nuevas, ¿no? Y está muy bien, y gracias a Dios también el Espíritu Santo está suscitando muchas experiencias nuevas para renovar nuestra fe en la vida de la Iglesia. Pero ojo, no pensemos que esas experiencias nuevas estén inventando nada. A ver, las experiencias nuevas que el Espíritu Santo suscita tienen valor en la medida en que lo que hacen es renovar el bautismo. Aquí nadie inventa o descubre el Mediterráneo, que ya está descubierto. Estamos renovando el bautismo. Entonces, desde el siglo I, los cristianos comenzaron a hacer la señal de la cruz en memoria y renovación de lo que sucedió en ellos cuando fueron bautizados. Es como decir, ¿no? Pues fui sepultado con Cristo y con Él he resucitado. Entonces no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Entonces lo que pido continuamente es que mi vida sea una renovación de la gracia bautismal. Mira, lo que puede ocurrir en tu vida, no estés esperando, tú que estás bautizado, que escuchas este programa, y que obviamente tienes una esperanza de plenitud, que eres consciente de que no la has alcanzado todavía en la vida, somos conscientes, pero mira, si vamos por el buen camino, se trata de sacar, ¿no?, toda la riqueza que tenemos en esa gracia bautismal que un día recibimos. No se trata de recibir algo que no tengo, sino de extraer toda la potencialidad, toda la gracia del bautismo que he recibido, y se trata de renovarlo, vivirlo, redescubrirlo, el tesoro escondido. Esto es el tesoro escondido. Bueno, por lo tanto, decíamos, primera razón para santiguarse, proclamar nuestro mini credo. Segunda, renovar el bautismo, que en él está todo. Tercera, es un signo de discipulado. ¿Os acordáis he dicho, ¿no?, qué quiere decir? Soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Y esto lo pregunta justo antes de decir, ¿y cuál es la señal del cristiano? Es la Santa Cruz, pero fíjate, curiosamente la pregunta anterior a preguntar cuál es la señal del cristiano era ¿qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Bueno, es decir, con el bautismo se nos señala con el signo de la cruz, afirmando nuestra pertenencia a Él, ¿no? Es una señal, es un sello, es un sello.
Para denominar la señal de la cruz, los padres de la Iglesia utilizaron la misma palabra que se empleaba en la antigüedad para indicar la propiedad, ¿no? La misma palabra que se refiere a la marca que el Señor hace en sus discípulos, se utilizaba para designar la marca que un pastor hacía en su oveja, o el tatuaje de un general en sus soldados, o el sello del cabeza de familia sobre sus servidores. Es curioso, existía ese sello que se llamaba la esfragis, ese era el término, esfragis, un término griego, ¿no? Bueno, pues se utilizó ese mismo signo, ese mismo nombre, esa misma palabra, para decir que en el bautismo Dios sella, pone su sello, su esfragis, pone sobre, eres discípulo, pertenezco a, tengo dueño, como un soldado tenía el tatuaje de su general, como un pastor tenía el sello de su, así, tengo dueño. Es impresionante. Os leo una paginita, unos párrafos, 2 párrafos o 3 de ese libro que os he dicho de Sacramentos y Cultos según los Santos Padres, ¿no? Dice: los padres de la Iglesia se sirvieron de esta práctica antigua para explicar cómo Cristo nos reclama como su propiedad en el bautismo. Ellos enseñaron que Cristo usó el signo de la cruz para incorporar nuevos creyentes al rebaño. Por ello, San Cirilo de Jerusalén, dirigiéndose a los candidatos al bautismo, les decía: venid, recibid el sello sacramental para que seáis fácilmente reconocidos por el Maestro, para que seáis contados entre los que hacen parte del baño de Cristo. Los padres también enseñaron que así como el sello, la esfragis, ¿no?, del pastor protegía a sus ovejas del peligro, la señal de la cruz nos protege de los enemigos espirituales. Por ejemplo, San Gregorio Nacianceno, ¿no?, decía en el siglo IV: si os fortalecéis con la esfragis, con el sello, y se asegura para vosotros esa protección, esto contribuirá a aumentar la seguridad, porque una oveja sellada no es fácil de robar, mientras que aquella que carece de sello es presa fácil de los ladrones. Para los padres, la marca del general en sus soldados era aún más útil para explicar cómo Cristo tomó posesión de nosotros con la señal de la cruz, ¿no? Los generales solían marcar a sus soldados, fíjate, cuando los reclutas se alistaban en el ejército romano, participaban en una ceremonia religiosa durante la cual hacían un juramento de lealtad, llamado sacramentum. Fíjate, hacían ese juramento, ¿no? ¿De dónde vienen las palabras, Entonces el general los marcaba como su propiedad, con la esfragis. Los padres de la Iglesia vieron un paralelo entre esta práctica y el bautismo, y los nuevos creyentes de la Iglesia primitiva se preparaban para ser marcados en la noche de su bautismo, en la vigilia pascual, para ser marcados por Jesucristo. Por lo tanto, el tercer sentido de santiguarse es recordar que tengo dueño, que mi corazón tiene dueño, es de Dios, es de Jesús. Habéis escuchado muchas veces esta expresión de San Agustín: yo soy yo, pero no soy mío, soy de Jesús. Cuarta razón para santiguarse. A ver, santiguarse es un acto de abrazar la cruz de Cristo, de aceptar, abrazar y ofrecer el sufrimiento. Es una aceptación del sufrimiento, es abrazar la cruz de mi vida, descubriendo en ella la cruz de Cristo. Es como firmo con la señal de la cruz. Estoy aceptando que en mi vida todo cuanto acontece está unido a la cruz de Cristo. Según dice Jesús, ¿no? El que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Pues eso es lo que está aconteciendo. Santiguarse es como decir: acepto, abrazo, ofrezco mi cruz.
Y además no solo yo me uno a la cruz de Cristo, sino que es Él el que se une a mi cruz. Nuestros dolores forman parte de los dolores de Cristo, contribuyendo, ¿no?, a la acción salvífica de Cristo. Llega San Pablo a decir, ¿no?, en Colosenses 1:24, me alegro por el padecimiento que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la tribulación de Cristo. Oye, impresionante esta expresión de San Pablo, ¿eh? Ojo, que es palabra de Dios, que es palabra de Dios. Me alegro por el padecimiento que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a la tribulación de Cristo. Luego, el cuarto lugar, santiguarse, es la aceptación, el ofrecimiento de mi cruz, del sufrimiento de mi vida. Quinta razón para santiguarse. Os va a llamar la atención esta. Dice, es una doble jugada contra el diablo, doble jugada. Cuando el diablo vio a Jesús morir en la cruz, pensó erróneamente que había conseguido una gran victoria. Pero el Señor le sorprendió con una derrota ignominiosa. Le salió el tiro por la culata, ¿no? Como se dice popularmente, le salió el tiro por la culata. El texto aquí clave es 1 Corintios 2:8, que dice, hablamos de una sabiduría misteriosa, escondida a los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al autor de la gloria. O sea, es decir, el príncipe de este mundo se refiere a Satanás. Es decir, dice, Satanás Satanás no era consciente de que crucificando a Jesucristo, él pensaba que vencía, pero había un misterio de la cruz que Satanás desconocía y eso se volvió contra él, ¿no? El gran daño que él hizo se convirtió en fuente de salvación. Y entonces por eso digo yo de que le salió el tiro por la culata. Eso, por cierto, en la película de Crónicas de Narnia, en ese discurso que hay entre el león Aslan, imagen de Jesucristo, ¿no?, que se enfrenta contra el tentador, contra la bruja, en esa película está perfectamente reflejado ese tiro por la culata al que me refiero. Entonces, la señal de la cruz es una memoria de la jugada contra el diablo. El diablo se estremece ante la señal de la cruz, huye ante ella, huye ante esa señal. Los que hemos tenido que estar en alguna ocasión en la celebración de algún exorcismo, somos testigos de eso, ¿no? Del pavor que Satanás tiene, del odio que tiene a ese signo, como huye del signo de la cruz. Los exorcismos se realizan en torno a la señal de la cruz, fundamentalmente. Hacer la señal de la cruz es, por tanto, una doble jugada contra el demonio, ¿no? Es una jugada, por una parte, defensiva, que declara tu inviolabilidad ante la influencia del demonio. Es como decir, aquí Satanás no tiene lugar, pero es también un arma ofensiva en la batalla de Jesús, que permite que el reino de Dios se abra camino en medio de las tinieblas, ¿no? La señal de la cruz es, por lo tanto, ¿no?, una doble jugada, es defensiva y ofensiva. Entonces, realizarla con fe y con unción, pues qué importante es, ¿no? Y en sexto y último lugar, es una victoria sobre la carne. Sabéis que 3 son los enemigos del mundo, ¿no? Mundo, demonio y carne. Antes hemos hablado en el punto 5 de esa victoria frente al diablo, pero hablemos también de una victoria sobre la carne. Manifiesta la señal de la cruz nuestra decisión de crucificar los deseos de la carne y nuestra decisión de vivir según el Espíritu,
Dice Gálatas 5:16, ¿no? Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Aquí hay un combate para vivir espiritualmente o vivir carnalmente. Es San Pablo puro, San Pablo puro. Vivir carnalmente o vivir espiritualmente. ¿Cuál es el motor de tu vida? La señal de la cruz quiere ser una victoria sobre la carne, para que vivamos según el Espíritu. Tenemos que mortificar, obviamente, ¿no?, nuestros malos deseos carnales, la codicia, la impureza, la pereza, mortificar nuestros deseos carnales, según dice también Colosenses 3:5. Como cuando nos quitamos una camisa sucia, así, ¿no? Es lo que hacemos al hacer la señal de la cruz, indicar de que nos despojamos de nuestras malas inclinaciones y nos revestimos de Cristo. Los padres de la Iglesia nos enseñaron que la señal de la cruz vence, o sea, es un sacramental para ayudarnos a vencer las tentaciones, de la pereza, de la lujuria, todas las tentaciones carnales, ¿no? Es recurrir a la señal de la cruz para activar la gracia de Cristo que nos libera, ¿no?, de la esclavitud de la carne. Bueno, como habéis visto, 6 razones poderosas para santiguarse, para que los que lo hacen de una manera, cual si de un garabato se tratase, desvalorizada, que no se sabe si están santiguándose o rascándose la nariz, o aquellos que no lo han descubierto nunca, que no han sido educados, eso de que al comenzar el día me santiguo, cuando salgo de casa me santiguo, voy a comer y me santiguo antes de comer, que regreso a casa, que antes de acostarse a los niños les hacemos la señal de la cruz en la frente. Todos estos signos tenemos que redescubrirlos, tenemos que descubrirlos por primera vez, tal vez, ¿no? O tenemos que vivirlos con intensidad, porque son un gran tesoro, son un gran sacramental. Repito, ¿no?, estos 6 razones para santiguarse bien. En primer lugar, profesamos nuestra fe, es un mini credo. En segundo lugar, es una renovación del bautismo, declaramos haber renacido en el bautismo. En tercer lugar, es un signo de discipulado. Afirmamos que pertenecemos a Él y queremos obedecerle a Él, ¿no? En cuarto lugar, es una aceptación del sufrimiento, es una abrazar nuestra cruz uniéndola a la de Cristo. En quinto lugar, es un defendernos del diablo y al mismo tiempo es un ataque al diablo, es una doble jugada contra el diablo. Y por último, no es un vencimiento sobre la carne para que Cristo pueda vivir en nosotros y podamos vivir espiritualmente. 6 razones para santiguarse bien y con frecuencia. Tenemos nuestro descanso musical, la fe